Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros un día más en este programa La Sangre de los Mártires. Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual orgullosamente soy miembro activo desde hace algunos años. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, pero también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, por Dios y por la patria. Ese es nuestro eslogan y nuestro grito es ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe!, a imitación de aquellos cristeros que vivieron entre los años 1926 y 1929 la persecución religiosa aquí en México, que ciertamente pues hubo muchas personas que perdieron la vida en desafortunados momentos, pero gracias a esto es que hoy tenemos grandes santos en los altares, santos mexicanos, santos que supieron dar su vida por Cristo, por la causa de Cristo, por defender a la Santa Madre Iglesia, a Cristo Rey del Universo, a su Santísima Madre la Virgen, y en la advocación de la Virgen de Guadalupe como mexicanos que somos, y también por supuesto por su patria. Ellos era su deseo tener una patria mejor, una patria donde reinara la paz, donde reinara la plenitud para todos los hombres, construir prácticamente el reino de Dios ya en la tierra a través de las buenas obras y a través del amor a Dios y a las cosas de Dios. Pues en este programa vamos a presentarles algunas cápsulas, testimonios sobre los milagros que han hecho estos santos mártires de Cristo Rey aquí en México. Por ejemplo, San Cristóbal Magallanes está también, que encabeza una de las listas que el Santo Padre hoy, San Juan Pablo II, habría canonizado en el inicio del milenio, en el año 2000, y el día de hoy también quiero compartir con ustedes la homilía que San Juan Pablo II dedicó en aquel tiempo a estos hombres que dieron tan valientemente su vida, 25 mártires, la homilía de Juan Pablo II en la canonización de 27 mexicanos mártires, esto un 21 de mayo del año 2000, y pues empezaba diciendo Juan Pablo II que ellos son un ejemplo sublime de heroísmo, de vida que ha engrandado, es decir, ha hecho grande este siglo en el cristianismo en México. Imagínense, estas palabras deberían hacer eco en las palabras de cada corazón de cada mexicano, para que se sienta dichoso y contento y orgulloso de haber tenido estos hermanos mayores que hoy son santos, nuestros hermanos cristeros, y que eso nosotros también lo tengamos como una herencia propia, el amor a las cosas de Dios, el amor a la Santísima Virgen, el amor a nuestra Madre, la Iglesia Católica, que tanto le debemos. En fin, pues quédense en este programa porque vamos a presentar estas cápsulas sobre los testimonios de los mártires de Cristo Rey, de aquella epopeya cristera entre 1926 y 1929, y voy a iniciar pues dando lectura a esta homilía de Juan Pablo II, hoy santo, que dirigió en aquel momento de la canonización de 27 mártires mexicanos. Inicio pues, son un ejemplo sublime de heroísmo de vida que ha engrandado en este siglo el cristianismo en México,
Por ello, en la homilía de la Eucaristía, en la que proclamo santos a 25 mártires de la persecución religiosa de este país, asesinados entre los años 1915 y 1937, así como a José María de Yermo y Parres, que él vivió de 1851 a 1904, y a María de Jesús Sacramentado Venegas de la Torre, ella entre los años 1868 y 1959. Juan Pablo II quiso profundizar en las grandes lecciones que dejan estos testigos de la fe del siglo XX al mundo de hoy. Ofrecemos aquí el texto completo de esta homilía, que fue pronunciada en castellano. Y empieza enumerando algunas ideas. La primera idea, y la toma como referencia de la primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. No amemos de palabras ni de boca, sino con obras y según la verdad. Esta exhortación tomada del apóstol Juan en el texto de la segunda lectura de esta celebración, recordamos que se refiere a la celebración de canonización de 27 hombres mártires. Esta exhortación pues tomada del apóstol Juan nos invita a imitar a Cristo, viviendo a la vez en estrecha unión con Él. Jesús mismo nos ha dicho también en el Evangelio recién proclamado: como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. A través de la unión profunda con Cristo, iniciada en el bautismo y alimentada por la oración, los sacramentos y la práctica de las virtudes evangélicas, hombres y mujeres de todos los tiempos, como hijos de la Iglesia, han alcanzado la meta de la santidad. Son santos porque pusieron a Dios en el centro de su vida e hicieron de la búsqueda y extensión de su reino el móvil de su propia existencia. Santos que por sus obras siguen hablando de su amor total al Señor y a los hermanos, dando copiosos frutos gracias a su fe viva en Jesucristo y a su compromiso de amar como Él nos ha amado, incluso a los enemigos. En el segundo punto dice: dentro de la peregrinación jubilar de los mexicanos, la Iglesia se alegra al proclamar santos a estos hijos de México: Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires, entre los que se encuentran sacerdotes y laicos. También José María de Yermo y Parres, sacerdote fundador de las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús, y también de María de Jesús Sacramentado Venegas, fundadora de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Esta es propiamente la proclamación de que estos hombres, junto con este sacerdote José Yermo y Parres, y también con María de Jesús Sacramentado, que han sido elevados a los altares. Para participar en esta solemne celebración, continuó el santo, hoy santo Juan Pablo II, para participar en esta solemne celebración, honrando así la memoria de estos ilustres hijos de la Iglesia y de vuestra patria, habéis venido numerosos peregrinos mexicanos, acompañados por un nutrido grupo de obispos. A todos los saludo con gran afecto. La Iglesia en México se regocija al contar con estos intercesores en el cielo, modelos de caridad suprema siguiendo las huellas de Jesucristo. Todos ellos entregaron su vida a Dios y a los hermanos, por la vía del martirio o por el camino de la ofrenda generosa al servicio de los necesitados. La firmeza de su fe y la esperanza les sostuvo en las diversas pruebas a las que fueron sometidos. Son un precio legado, fruto de la fe arraigada en tierras mexicanas, la cual, en los albores del tercer milenio del cristianismo, ha de ser mantenida y revitalizada para que sigan siendo fieles a Cristo y a su Iglesia, como lo habéis sido también en el pasado. Es decir, que también aquí el Santo Padre nos está pidiendo que nosotros tomemos en cuenta y demos vida y revitalicemos este compromiso que habrían hecho ellos al dar su vida, al donar su vida por la fe. Nosotros también tenemos este mismo deber.
vamos a presentarles esta cápsula acerca de los milagros que han sucedido gracias a la sangre de estos mártires. Encabezados esta lista por Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires. Vamos a ver algunos de sus milagros y la devoción también que el pueblo mexicano le tiene a estos mártires de Cristo Rey. Adelante. La violencia, y uno de esos opositores abiertos fue San Cristóbal Magallanes. Y es que paradójicamente esa fue la causa que lo llevó al paredón y a la muerte. A pesar que el padre Cristóbal Magallanes era inocente, con frecuencia era calumniado y acusado de apoyar la violencia de los cristeros. Su captura era cuestión de 12 de la mañana del 21 de mayo de 1927. El padre Cristóbal Magallanes se desplazaba montado en una mula rumbo a un rancho local para celebrar una fiesta religiosa. En el camino fue interceptado por la tropa del general Francisco Goñi. Los soldados le pidieron que se identificara y él respondió: «Soy el párroco de Totatiche». Su suerte estaba echada. Le ataron los brazos y lo llevaron a la cárcel de Totatiche. De nada valieron las súplicas y ofrecimientos de los vecinos del pueblo para liberarlo. En esa misma jornada, encarcelaron a su vicario parroquial, el padre Agustín Caloca, y 2 días después ambos fueron llevados presos a Momax, Zacatecas. Luego fueron trasladados al Palacio Municipal de Colotlán. Después de intimidarlos de diversos modos, les infundieron la noticia de que serían remitidos a la Ciudad de México para ser juzgados por delitos federales, el delito federal de sedición. Y San Agustín Caloca esperó ardorosamente que en efecto esto sucediera, y San Cristóbal Magallanes como que le pidió a Dios que si aquello era para alcanzar la palma del martirio, que se realizara, y como que Dios nuestro Señor le tomó más en cuenta las plegarias de San Agustín. La cosa es que en Colotlán habían sucedido muchos incidentes penosos, entre otros había sido incendiada por una partida de revolucionarios la presidencia municipal. Como que la población estaba así muy intimidada, no supieron que habían sido trasladados ahí los sacerdotes. Y por otra, el general Anacleto López, jefe de operaciones militares en esa región, había dado ya la orden de que los sacerdotes fueran pasados por armas. De manera a las 7 de la mañana les indican tanto a San Cristóbal como a San Agustín que van a ser trasladados a la Ciudad de México, y ellos, creyendo que en efecto los van a trasladar a Zacatecas y de ahí a la capital de la República, se incorporan, abandonan el aposento que les ha servido de calabozo, pero en lugar de salir a la calle son conducidos a los corrales de la presidencia municipal semirruinosa. Entonces San Cristóbal pues se da cuenta que los van a fusilar. En el patio interior del Palacio Municipal de Colotlán, al mediodía del 25 de mayo, ante civiles y militares, ambos sacerdotes fueron colocados ante el paredón, y sin ningún juicio, ni ordinario, ni sumario, ni militar, dieron orden de fusilarlos. El padre Cristóbal, que entonces tenía 58 años de edad, de rodillas, pidió la absolución sacramental al joven padre Agustín Caloca y pidió permiso para decir sus últimas palabras: «Soy y muero inocente. Perdono de corazón a los autores de mi muerte. Pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos». Notó que el padre Agustín estaba angustiado y le dijo: «Tranquilízate, padre. Un momento y estaremos en el cielo». El oficial militar dio entonces la orden de ejecución. Dieron al suelo y recibieron un tiro de gracia. Los vecinos irrumpieron para recoger la sangre de los mártires con algodones.
Sus cuerpos fueron sepultados en el Panteón Municipal de Colotlán. Su fama de santidad se expandió pronto por toda la zona y fueron testimonio y aliento para muchos otros mexicanos que también dieron su vida por la fe. 5 años después, los restos del padre Cristóbal fueron trasladados a Totatiche, donde hasta ahora descansan en el que fue su querido templo parroquial. En junio de 1933 comenzó el proceso de canonización de decenas de testigos de Cristo y casi 60 años después, la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano reconoció a Cristóbal Magallanes y 24 compañeros como verdaderos mártires, es decir, que realmente murieron a manos de un tirano que los asesinó por odio a la fe. En estas circunstancias confesaron su fe y sufrieron pacientemente el martirio. Los 25 mártires fueron beatificados el 22 de noviembre de 1992 por Juan Pablo II. En los procesos de canonización de personas que no fueron mártires, se exige la comprobación de un milagro concedido por intercesión del candidato para permitir su beatificación y obtener el título de beato o beata. Luego se pedirá un segundo milagro para permitir la canonización y obtener el título de santo o santa. Para la beatificación ahora tenemos una novedad. El Papa actual Benedicto XVI ha tomado una decisión muy sabia, muy interesante. Las beatificaciones las preside el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en este caso el portugués José Saraiva Martins, es el que esperamos muy pronto esté por acá en México. Y las canonizaciones las preside el Papa, en Roma o en algún otro lugar. Eso facilita que no haya una gran cantidad de candidatos a la beatificación esperando el momento, porque ahora el prefecto de la Congregación de Causas de los Santos viajará por todo el mundo, como esperamos que venga pronto a México. Y la fase romana ya es asunto del postulador y de la comisión que aporta los datos desde la diócesis, desde la congregación religiosa, cuando es una persona de vida consagrada. Pero el trabajo pesado, el trabajo de meses y de años, se hace en la propia diócesis donde murió el candidato. El milagro que permitió la canonización de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires ocurrió en 1993, para beneficio de una joven profesional que padecía una enfermedad incurable denominada mastopatía fibroquística bilateral. Para quien no conoce de términos médicos, podríamos decir que tenía quistes en los senos. Es una enfermedad que yo creo que vale la pena aclarar que no es cáncer, que se relaciona mucho con las hormonas. Por lo tanto, se considera que mientras la mujer, la enfermedad persiste. En poco tiempo, la enfermedad postró a María del Carmen, que practica farmacobióloga, en un hospital de Guadalajara. Los fuertes dolores le impedían trabajar y el diagnóstico siempre fue desalentador. La ciencia no podría curarla. A través de un padre que es muy amigo de mi familia y en especial mío, el padre José Gálvez Amezcua, me empezó a hablar de ellos, me empezó a platicar de el siervo de Dios Cristóbal Magallanes, Agustín Caloca. Eran los primeros mártires que yo conocí. Nadie puede amar lo que no conoce. Y si tú no conoces a los mártires, es difícil que puedas decir que los quieres, que les tienes confianza, que puedes pedir su intercesión. Entonces yo empecé realmente a conocer sus vidas y a pedirles su ayuda, porque yo por cuestiones de mi profesión tengo mucha relación con la medicina y sabía perfectamente que si no era un milagro, pues mi vida no iba a durar mucho. María del Carmen recibió con gran felicidad el anuncio en 1992 de la beatificación de San Cristóbal Magallanes
y sus compañeros. Decidió entonces llegar ese 22 de noviembre al Vaticano. En la audiencia que el Papa Juan Pablo II concedió a los peregrinos llegados a la ceremonia, pudo saludar al pontífice. De vuelta en casa, y algunos meses después de esta experiencia, una ecografía realizada en enero de 1993 reveló que tenía 50 quistes pequeños de diversos tamaños distribuidos. Ya estamos de regreso. Bueno, vamos a dejar en un poquito en suspenso la cápsula sobre los milagros de estos santos mártires de Cristo Rey, pero seguimos recordándoles que en la siguiente cápsula, en el siguiente momento que tengamos de participación con ustedes, tenemos 3 minutos antes de irnos a la pausa, regresaremos con más sobre los milagros de estos mártires que vimos, en especial también aquí el martirio que sufrió San Cristóbal Magallanes, quien encabezó la lista de los 27 mártires de Cristo Rey que fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II. Continuando con la homilía que el Santo Padre dirigió en aquel mayo del año 2000 en la celebración de canonización de los mártires, hay un tercer punto en el que voy a hacer referencia ahora, y dice: en la primera lectura hemos escuchado cómo Pablo se movía en Jerusalén, predicando públicamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega que se propusieron suprimirlo. Con la misión de Pablo se prepara la propagación de la Iglesia, llevando el mensaje evangélico a todas partes, y en esta expansión no ha faltado nunca la persecución y la violencia contra los anunciadores de la buena nueva. Pero por encima de las adversidades humanas, la Iglesia cuenta con la promesa de la asistencia divina. Por eso hemos oído que la Iglesia gozaba de paz, se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Bien podemos aplicar este fragmento, dijo el Santo Padre Juan Pablo II, podríamos aplicar este fragmento de los Hechos de los Apóstoles a la situación que tuvieron que vivir Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires en el primer tercio del siglo XX. La mayoría pertenecían al clero secular y 3 de ellos eran laicos seriamente comprometidos en la ayuda a los sacerdotes. No abandonaron el valiente ejercicio de su ministerio cuando la persecución religiosa arreció en la armada tierra mexicana, desatando un odio a la religión católica. Todos aceptaron libre y serenamente el martirio como testimonio de su fe, perdonando explícitamente a sus perseguidores, fieles a Dios y a la fe católica tan arraigada en sus comunidades eclesiales, a las cuales sirvieron promoviendo también su bienestar material. Son hoy ejemplo ellos para toda la Iglesia y para la sociedad mexicana en particular. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, continuamos con este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Vamos a continuar con algunos otros puntos en la homilía que el Santo Padre hoy, San Juan Pablo II, dirigió cuando elevó a los altares mayores a los mártires de Cristo Rey de la persecución religiosa en México. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿Qué tal, mis hermanos? Les habla John Carlos y Alex, el Negro de la Cruz, de John Carlos Band. Y de verdad que estamos contentísimos de poder hablar con ustedes, invitarlos a que sigan mirando su programa UCAT por Koinonia Radio. ¿Sí, no? Sí, muchas bendiciones, apoyemos la música católica. Dios le bendiga. Este mundo ideal, tú lo puedes transformar. Toma el reto y ya verás. No se detendrá y no te dejará. Solo tienes que luchar y su fuerza te dará. El aborto provocado siempre es un asesinato, pero con tu ayuda podemos borrar el aborto de la faz de la tierra.
Únete del 23 de septiembre al 1 de noviembre a 40 días por la vida. Ayuno, integración comunitaria y oración por el fin del aborto. No te quedes fuera, porque todos somos necesarios. Una tierra capaz de respetar la vida humana en todas sus fases, desde el seno materno hasta la vejez. 40 días por la vida. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El día de hoy pues estamos compartiendo la homilía de San Juan Pablo II a los mártires de Cristo Rey, cuando precisamente los elevó a los altares mayores, siendo santos ya estos 27 mártires encabezados por San Cristóbal Magallanes. También hemos hecho un recorrido en el martirio de San Cristóbal Magallanes y también parte de sus milagros, quienes estuvieron presentes en esta canonización, cuando San Juan Pablo II también tuvo la oportunidad de saludar personalmente a los familiares, los que quedaban de aquel hombre santo, de aquellos hombres santos, mártires de Cristo Rey. En este bloque también vamos a poner parte de los testimonios de los milagros de Cristóbal Magallanes y sus compañeros. Antes de eso, continúo con la homilía de San Juan Pablo II en la canonización de los mártires. Y él continuaba: tras las duras pruebas que la Iglesia pasó en México en aquellos años, hoy los cristianos mexicanos, alentados por el testimonio de estos testigos de la fe, pueden vivir en paz y en armonía, aportando a la sociedad la riqueza de los valores evangélicos. La Iglesia crece y progresa, siendo crisol donde nacen abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas, donde se forman familias según el plan de Dios y donde los jóvenes, parte notable del pueblo mexicano, pueden crecer con esperanza en un futuro mejor. Que el luminoso ejemplo de Cristóbal Magallanes y compañeros mártires os ayude a un renovado empeño de fidelidad a Dios, capaz de seguir transformando la sociedad mexicana para que en ella reine la justicia, la fraternidad y la armonía entre todos nosotros. Yo solamente quiero hacer un pequeño comentario acerca de este punto, donde el Santo Padre en esta homilía pues anima sobre todo a la juventud a que nosotros tengamos en cuenta este martirio del cual nosotros somos frutos, y todos nosotros somos fruto de eso, porque gracias a ellos es que nosotros también el día de hoy podemos bautizarnos, podemos celebrar el sacramento del bautismo, podemos confirmarnos, podemos recibir la comunión, podemos vivir también el sacramento del matrimonio, gracias a que estos hombres defendieron hasta con su vida a la Iglesia Católica.
De otra forma, si todos nos hubiéramos quedado, pues, es cosa de la iglesia, pues que la iglesia lo haga, pensando que la iglesia son todos menos nosotros. Ellos supieron que la iglesia estaba representada por cada persona que amaba a Dios, de manera que nosotros no nos quedemos callados y de verdad rindamos el honor y la veneración que requieren estos hombres, que no porque ellos lo necesiten en sí, porque ellos ya están con Dios, sino porque para nosotros serán ejemplo de verdadero valor, de verdadera valentía y, como decía Juan Pablo II, de una riqueza de valores evangélicos inigualable. Dice Juan Pablo II, México, ya puedes vivir en paz y en armonía, porque ya tuviste quien viera por ti, y fueron estos mártires. Y por supuesto, una persona que siempre ve por nosotros y alguien que siempre está presente en el pueblo mexicano, pues es nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe. Pero nosotros hagamos eco de esto que nosotros estamos aprendiendo, de estos hombres, de esta valentía y de esta seguridad para poder proclamar el Evangelio en todos los momentos y en todo lugar y en todo tiempo, como lo hicieron aquellos mártires de Cristo Rey. Vamos a ver esta cápsula sobre los milagros, pues, de estos mártires de la persecución religiosa aquí en México. Mártires ellos de Cristo Rey. Adelante. En los senos, su esperanza no desfalleció y decidió seguir rezando con devoción por su curación. Veo a los médicos y los médicos dicen, ahora sí ya no hay nada que hacer. Estamos llegando ya a una etapa terminal. Ni siquiera me dio, vamos a decir, algo para mitigar los dolores, que eran tremendos. El 30 de enero de 1993, el padre Gálvez llevó una cruz con reliquias de los mártires a María del Carmen, que entonces estaba postrada en cama y casi ciega por un tratamiento. Quiere él pasar a verme y yo le dije a mamá que no quería que nadie me viera. El padre, yo siento que se sintió un poco triste porque él más que nadie es como mi hermano, es como de la familia. Entonces le dijo a mi mamá, me voy a celebrar una misa por ella. Sale mi mamá del cuarto, yo me acuerdo que cogí la cruz y yo ya no pedí curarme. Yo ya no esperaba curarme. Yo lo que le pedí en ese momento a los mártires era que me ayudaran a soportar tanto dolor. Regresa mi mamá. ¿Qué tanto tardaría? ¿1 minuto, 2 minutos? No sé, porque no tengo noción de cuánto tiempo pasó. Cuando mi mamá regresa, volteo y le dije, mamá, ya me curé. Y mi mamá dice, tenías fácil una semana con tus alucinaciones. Entonces yo dije, sí, cómo no. Pero le digo, mamá, ayúdame a vestirme, me quiero levantar, ponme mi bata. Pues mi mamá no me contradijo, me puso la bata y me levanté. Me levanté y hagan de cuenta que nunca hubiera estado enferma. En solo unos minutos, María del Carmen estaba completamente sana. Todos los nódulos desaparecieron, recuperó la visión, las fuerzas y creció en ella aún más el amor por estos hombres de Dios. Los médicos confirmaron que no había explicación para su curación y comenzó el exigente proceso de verificar que se trataba de un milagro. Las investigaciones en México y luego en Roma terminaron 6 años después, cuando en junio de 1999 se anunció la canonización de los 25 mártires de la persecución religiosa. Me tocó la gracia de ser la elegida por Dios para recibir este milagro, y ahora lo que me queda es agradecerle. Dios existe, Dios está ahí. Nada más está esperando que nosotros volteemos a verlo. María del Carmen viajó una vez más a Roma en el año 2000 para asistir el 21 de mayo a la ceremonia de canonización de los mártires por cuya intercesión recuperó la salud. Nunca olvidará el testimonio de estos valientes hombres que dieron su vida al grito de ¡Viva Cristo Rey!
La palabra mártir es una palabra griega que significa testigo. Desde entonces el mártir, por el hecho de ser mártir defendiendo la fe, casi automáticamente se convierte en santo. Cristo había dicho: los perseguirán, los odiarán, pero yo estaré con ustedes, y mi palabra, mi mandato, el reino de los cielos triunfará por encima de todos. Desde aquellos tiempos hasta nuestros días, la Iglesia sigue siendo perseguida en distintos momentos, tiempos y lugares. México no fue la excepción. Yo estoy convencido ahora más como miembro de estas comisiones que los santos no se improvisan, no son de la noche a la mañana. Siempre habrá alguien dispuesto a dar su vida por los demás como lo hizo Cristo. Siempre habrá alguien que en el paredón de fusilamiento y ante una soldadesca enardecida, en lugar de pedir clemencia para sí, muera diciendo: viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Es tiempo pues que México le diga al mundo con estas personas: aquí el Evangelio, sembrado con sangre, sudor y lágrimas hace 500 años, está dando los frutos de vida cristiana, que es la santidad reconocida pública y oficialmente por la Iglesia. La semilla de nuevos cristianos es la sangre de los mártires, se derramó aquí en México. Gracias a mártires que dieron su vida especialmente en la zona de Zacatecas, de Jalisco y en otros lugares, los mexicanos nos podemos enorgullecer de tener héroes, de tener ejemplos que ante el mundo entero nos dicen que si en México evidentemente hay, desafortunadamente, personas que no viven profundamente su fe, su compromiso, también tenemos santos, mártires, que canonizados por Juan Pablo II se convierten en modelo ante el mundo entero. Continuamos, pues bueno, hemos visto y hemos hecho un recorrido sobre la vida de San Cristóbal Magallanes y sus hermanos mártires de Cristo Rey. También conocemos estos conceptos sobre lo que es ser un mártir, un testigo de la fe, aquel que sabe dar testimonio a través de la donación de su propia vida. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, regresamos ya en el último bloque de este programa, La sangre de los mártires es semilla, y continuamos con la homilía de San Juan Pablo II, esta que dirigió a todos los fieles que se congregaron para ser testigos del momento en que serían proclamados santos los mártires de Cristo Rey. Hacemos la pausa y estamos de regreso. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria,
koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación, como en el caso de la comunicación con Dios. Las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad. Es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz. Es un atributo del Espíritu Santo. ¿Sabes dónde está ubicado Koinonía Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. Koinonía Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso. Este es el último bloque del programa La Sangre de los Mártires de Semilla. Hemos venido hablando sobre la homilía de San Juan Pablo II cuando proclama santos a los mártires de Cristo Rey. En el cuarto número, la cuarta idea de esta homilía dice de la siguiente manera: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, Hijo, su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, y que nos amemos los unos a los otros, tal como nos los mandó. Esto en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. El mandato, decía el Santo Padre, el mandato por excelencia que Jesús dio a los suyos es amarse fraternalmente como Él nos ha amado. En la segunda lectura que hemos escuchado, el mandamiento tiene un doble aspecto: creer en la persona de Jesucristo, Hijo de Dios, confesándolo en todo momento, y amarnos unos a otros porque Cristo mismo nos ha amado y porque Cristo mismo también nos lo ha mandado. Este mandamiento es tan fundamental para la vida del creyente que se convierte como en el presupuesto necesario para que tenga lugar la inhabitación divina. La fe, la esperanza, el amor llevan a acoger existencialmente a Dios como camino seguro hacia la santidad. Este se puede decir que fue el camino emprendedor por José María de Yermo y Parres, recordando que él también fue canonizado junto con este grupo de mártires, que vivió su entrega sacerdotal a Cristo, adhiriéndose a Él con todas sus fuerzas, a la vez que se destacaba por una actitud primordialmente orante y contemplativa. En el corazón de Cristo encontró la guía para su espiritualidad y, considerando su amor infinito a los hombres, quiso imitarlo haciendo de su vida una regla, y esta regla es la caridad. El nuevo santo fundó las religiosas de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, denominación que recoge sus dos grandes amores, que expresan en la Iglesia el espíritu del carisma del nuevo santo,
Queridas hijas, esto se los dirige a las hijas de San José de María, Yermo y Parres. Vivid con generosidad. Vivir esta generosidad que es rica, es una herencia rica de vuestro fundador, empezando por la comunión fraterna en comunidad y prolongarla después del amor a un amor más misericordioso con el hermano, haciéndolo de una manera, con humildad, con sencillez y con eficacia, y por encima de todo, en perfecta unión con Dios. Esto es lo que dirige el Santo Padre sobre los mártires de Cristo Rey. Esta solemne celebración, concluye el Santo Padre, esta solemne celebración nos recuerda que la fe comporta una relación profunda con el Señor. Los nuevos santos nos enseñan que los verdaderos seguidores y discípulos de Jesús son aquellos que cumplen la voluntad de Dios y que están unidos a Él mediante la fe y la gracia. Escuchar la palabra de Dios, armonizar la propia existencia, dando el primer espacio a Cristo, hace esto que la vida del ser humano se configure a Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Sigue siendo la invitación de Jesús que debe resonar continuamente en cada uno de nosotros y en nuestro ambiente. San Pablo, acogiendo este mismo llamado, pudo proclamar: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esto en Gálatas 2:20. Que la palabra de Dios proclamada en esta liturgia haga que nuestra vida sea auténtica, permaneciendo existencialmente unidos al Señor, amando no solo de palabras, sino con obras, y amando de verdad. Así nuestra vida será realmente por Cristo, con Él y en Él. Estamos viviendo, decía el Santo Padre, el gran jubileo del año 2000, recordando que esto sucedió en mayo del año 2000, la proclamación de santos de los mártires de Cristo Rey. Estamos viviendo el gran jubileo del año 2000. Entre sus objetivos está el de suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, que el ejemplo de estos nuevos santos, refiriéndose a los mártires de Cristo Rey, donde la Iglesia en México, a la Iglesia universal también, mueva a todos los fieles con todos los medios a su alcance y sobre todo con la ayuda de la gracia de Dios a buscar con valentía y decisión la santidad. Que la Virgen de Guadalupe, invocada por los mártires en el momento supremo de su entrega, a la que San José María de Yermo y Parres y Santa María de Jesús Sacramentado Venegas profesaron tan tierna devoción, acompañe con su materna protección los buenos propósitos de quienes honran hoy a los nuevos santos, y ayude a los que siguen sus ejemplos. Guíe y proteja también a la Iglesia para que con su acción evangelizadora y el testimonio cristiano de todos sus hijos ilumine el camino de la humanidad en este tercer milenio. Amén. Y con esto terminaba la homilía del Santo Padre San Juan Pablo II, la homilía que dedicó a los mártires de Cristo Rey precisamente cuando los canonizó, cuando los hizo santos para esta Iglesia católica. Nosotros tenemos ya pocos minutos antes de retirarnos. Solamente recordarles que pues los mártires finalmente debemos tener en cuenta que son los cristianos que dan testimonio de la verdadera enseñanza de Jesucristo, prefiriendo la muerte y el sufrimiento a renunciar a Dios mismo y a las cosas de Dios. Muchos a menudo podremos pensar que cuando decimos que hacemos una tarea desagradable o cuando hacemos una labor que no nos gusta mucho, decimos: ay, esto es un martirio, y nos quejamos, y como es un martirio, pues tenemos la posibilidad de quejarnos y de renegar contra lo que estamos haciendo. Pareciera que las imágenes de los primeros cristianos que son decapitados o colgados por prevalecer en su fe muestran un martirio solamente con mucho dolor y con mucho sufrimiento, pero más allá de ese dolor y de ese sufrimiento hay una seguridad y hay una idea implícita en el sufrimiento, que es la virtud de la alegría, de estar alegres porque se está haciendo la voluntad de Dios. Hay alegría porque se está haciendo fiel a Dios. Hay alegría porque se está haciendo la voluntad de Dios incluso en ese mismo sufrimiento.
de manera que pues entendamos estos conceptos y entendámoslos de manera en el que esto es un martirio, no es para quejarnos, sino que si verdaderamente representa un martirio para ti, pues vamos a tenerlo desde nuestro corazón, ofrecerlo a Dios en nuestro corazón y vivirlo con alegría, vivir ese sufrimiento y ese dolor con mucha alegría. El sentido substancial de la palabra mártir se aclara cuando nosotros analizamos desde una postura etimológica, es decir, que la palabra martirio viene de la lengua griega, que significa testigo, ser testigo, y aquel que es testigo es porque está viendo, está observando las maravillas, la gracia, los milagros. Por ejemplo, pensemos en Pedro, aquel apóstol que de repente tenía unos momentos de arrebato muy duros, en el que primero decía, Señor, nada me apartará de ti, y en el siguiente instante ya estaba negándolo, no una ni dos, sino hasta 3 veces, y aún así vivió el martirio. Dios le dio la gracia del martirio, él lo sufre con gusto. ¿Por qué? Porque fue testigo de las cosas que hacía Jesucristo, fue testigo de cuántas veces partió el pan para más de 1000 personas, para miles de personas, fue testigo de los milagros cuando levantaba incluso de la muerte a su amigo Lázaro, por ejemplo, cuando sanaba, cuando saciaba el hambre, en fin, él fue testigo directamente de Jesucristo. Mucho más valor tendremos nosotros que sin ver directamente con nuestros ojos esos milagros de los cuales presenciaron los apóstoles, y nosotros tener convencimiento en nuestro corazón de que Jesucristo lo hizo, y nosotros damos testigos de eso. De verdad que seremos mucho más mucho más valorados. Nuestro amor será mucho más valorado por Dios que aquellos mismos apóstoles incluso, porque nosotros, sin ver con nuestros ojos, sin ver físicamente los milagros de Jesús, estamos dando nuestra vida por Él. Somos mucho más, representamos mucho más, nuestra fe representa mucho más que aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de verlo. Finalmente, el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 2473, dice que el martirio es el supremo testimonio de la verdad en la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de la verdad, de la fe y de la doctrina cristiana. Yo me despido, mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y agradezco el día de hoy en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes la preferencia en este programa de La Sangre de los Mártires es semilla. Y como siempre decimos al finalizar de este programa, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La Sangre de los Mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra